capítulo 12. ¿Inicio? Además que no, estamos un poquitito en el último párrafo antes de... No, sí, terminamos. Sí. Yudbet. Top. Nuestro estudio será en honor de nuestros queridos Hayalim en todos los frentes de Eretz Israel, para Refuah Sheleimah, de todos los heridos, todos los enfermos, de todo Shah de Israel, para la pronta liberación de todos los rehenes secuestrados y para todos los caídos y para el éxito de nuestros dirigentes, que Hashem les dé Jochma Binah Badat para saber hacer todo lo que tienen que hacer para el bien de Am Israel. פרק י"ב. זהו העניין שדרשו ז"ל al pasuk. Y esto es lo que le enseñaron Jajamim en la Drashá para diferenciar entre lo que significa el primer pasuk Shema Yisrael Hashem Elokeinu Hashem Echad y Baruch Shem Kevod Malchuto Leolam Vaed. La diferencia entre el Shem Havaya, Yud Ke Vav Kei, que habla de la unicidad absoluta, infinita, que llena todo por su lado, y el Yichud, la unicidad inferior, que habla de Shem Elokeinu, del Malchut Hashem, del reinado de Hashem, cuando se manifiesta hacia sus criaturas. Shedarshu Zal, al pasuk Hashem hu Elokim ein od milvado. La Gemara trae ahí el pasuk en Devarim Dalet, que Hashem Yud Ke Vav Kei הוא האלוקים, él es Elohim, Baal HaKochot Kulam, el Señor de todas las fuerzas, Ein Od Milvado, no hay más que él. Amar Rabbi Hanina o Rabbi Hizda, Afilu Kshafim. Dice la Gemara, hay algo interesante. Ein Od Milvado. Esto tiene que ver con lo que vimos la semana pasada respecto a las brujerías. Kishuf, que Shafim son brujerías. Enot milvado, no hay más que él. Viene este jajam y agrega, afilu en las brujerías. Matabana. ¿Qué podría pensar? Que las brujerías, ¿qué? ¿Qué pasa con las brujerías? Idolatría. Fuerzas de impureza. Son fuerzas que aparentemente están más allá del mandato, de la dirigencia o de la supervisión divina. ¿Por qué? Porque son contrarias a la Kedushá, ¿no? Entonces, que hay algo que no está bajo el control de Akadosh Baruj Hu. Entonces viene Rabbi Hizda y nos dice Einot milvado, Einot milvado, no hay más que él. Afilu, en esas fuerzas de brujería hay alguien que dirige y que controla y que manda y que tiene todo en su lugar. Einot milvado. Eso tiene mucho que ver con las parshot de esta semana, ¿no? ¿Quiénes eran los genios en brujerías? ¿Qué pueblo? Los egipcios, ¿no? La comitiva más cercana al faraón, ¿quiénes eran? Eran los brujos, ¿no? Astrólogos. ¿No? Entonces, ¿eso está bajo control o no? ¿O eso está fuera del control?
¿no? Bajo control. Einot milvado, afilu kshafim. Afilu aquellas cosas que parecen que contradicen totalmente. ¿Sí? La unicidad de Akadosh Baruj Hu y que van en contra de la voluntad de Hashem. ¿Quién? Y hay personas que aprovechan y utilizan esas fuerzas. Del Hagab hay quienes dicen que también Yeshu tenía esas fuerzas, y Machshemo, los nombres de Hashem, Najón, y sabía qué hacer, Najón. El Kitzur, utilizar las fuerzas espirituales en contra de la voluntad de Akadosh Baruj Hu. ¿Qué? Entonces, Najón, si yo lo veo a nivel de la naturaleza o de la creación, en lo que llamaríamos el Baruch Shem Kevod Malchuto Olam Baet, entonces aparentemente ahí, eso parecería que está aparte, que está fuera, que no está bajo control, que no es parte de él. Entonces para eso tenemos el Shema Yisrael Hashem Elokeinu Hashem Echad, que nos viene a aclarar que Mitzidó, cuando hablamos de la unicidad superior, Yichud Elyon, ahí eso también es parte y es de él de manera total y absoluta. Pero no están dentro de Israel. ¿Ah? Ellos no están dentro de Israel. Está bien, lo que pasa en Israel es otra historia. ¿Qué? Es el otro lado. ¿Qué? De acuerdo a esta Gemara, vamos a seguir viendo. Yo creo que de esta Gemara podríamos, ¿sí? No es una prueba absoluta, pero ¿se acuerdan que vimos que según el Rambam las brujerías son tonterías? ¿Mejor? Así dijo el Rambam. Que no existen. ¿Mejor? Que es sheker. O sea, dijo, de acuerdo a esta Gemara, ¿para qué la Gemara me tiene que decir de que afilu que shafim, que afilu las brujerías son dirigidas, mandadas de manera absoluta por Akadosh Baruj Hu y que todo estaba bajo su control? Aparentemente hay algo en eso, no es como dijo el Rambam, sino que aquí hay unas fuerzas espirituales pero que se utilizan en contra. No, eso es entre paréntesis. Kikol inyane peulot hakshafim nimshach me'kochot hatumah shel hamerkava tmea. Que todos los aspectos de las obras y de las acciones de las brujerías, ¿de dónde viene eso? Eso parte de las fuerzas de la Tumá, de la denominada carroza impura. De acuerdo a los Mekubalín, de acuerdo a los cabalistas, hay fuerzas, hay así todo lo que hay del lado de la Kedushá, hay del lado de la Tumá. Ze leumat ze asa Elokim. Akadosh Baruj Hu creó en el mundo dos lados, el lado blanco y el lado negro, el lado positivo y el lado negativo, el lado superior y el lado inferior, el lado de la Kedushá y el lado de la Tumá. Y así como tenemos la Merkavá, ¿sí? La denominada carroza divina, ¿sí? Con sus definiciones y con sus aspectos de Kedushá, también tenemos lo mismo al revés. ¿Qué? Cuando en esta parsha vemos que los que persiguen a Bnei Israel cuando salimos de Mitzrayim, dice la Torah que Am Israel vio a Mitzrayim nosea achareim, viajando detrás de ellos. ¿A qué vieron? ¿O quién vieron? Entonces Rashi dice, ¿qué significa que Mitzrayim viajaba detrás? Tenía que haber dicho, y los egipcios, no Egipto.
que el país de Egipto salió a perseguirlos, no, los egipcios. Pero dice, sí, cuando tú dices, de que sí, vino el Hamas a Hasbe Jalila, sí, entonces hablas de todos, pero es la representación, eso es el Hamas. Entonces aquí también los representantes de Mitzrayim es el ejército de Paró. Pero hay quienes dicen, hay Rashi, que vieron al zar, que vieron como al ministro, a la fuerza espiritual de Mitzrayim que los estaba persiguiendo. Al príncipe espiritual de Egipto. Le digo, cada nación de las 70 naciones tiene su zar, tiene su Ministro. energía espiritual, que es la fuente de esa nación. Entonces podemos decir de que también, cuando dice la Torá, Markebot Paró, que las carrozas de Paró nos perseguían, ¿qué son esas carrozas? Podemos decir que son esas carrozas físicas, por supuesto, por un lado, pero podemos decir que son también las carrozas de la Tumá, de la impureza de Mitzrayim. Entonces toda la impureza de la existencia, incluyendo las brujerías y todas esas energías de la Tumá, parten de esa Merkavá, de esa carroza impura. ¿Okay? Y ese es el concepto de la Merkavá Atmea. Y eso significa que las fuerzas de la Tumá actúan y tienen fuerza e influencia. ¿Okay? Y por eso la Avodah Zará, ¿qué es? La Avodah Zará es una manifestación de esa Tumá, de esa impureza. Cuando una persona quería ser parte del Sanedrín y sentarse en Lishkat HaGazit, y sentarse donde se sentaba el Sanedrín, que Lishkat HaGazit estaba Chetzia Bakodesh, Chetzia Bajol, parte estaba dentro del Bet Mikdash, parte fuera. Entonces, estos Jajamim tenían que estudiar en la universidad, y además de aprender mucha Torah para ser los más grandes de los Jajamim y de los Dayanim de Am Yisrael, tenían que también estudiar otras cosas. Tenían que saberse todas las Avodot Zarot del mundo. Tenían que conocer bien. Y tenían que saber cómo funcionan todas las brujerías del mundo. ¿Por qué? ¿Por qué necesitaban saber esas cosas? Para poder reconocer qué es la verdad. No, porque si viene uno, y lo quieren juzgar, este señor hizo esta brujería. Saber Tienen que saber que eso es brujería, qué es brujería, cómo se hace, qué es, cómo funciona. ¿Saber? O que hizo esta idolatría, o que hizo Juley. Entonces, los Jajamín del Sanedrín también tenían que conocer muy bien todas las cosas que ellos tenían que juzgar, entre ellas también las cosas que están conectadas con el mundo de la Tumá, las cosas más bajas. Entonces, eso es Jochmat HaKishuf, el conocimiento de la brujería que el Sanedrín tenía que saber. Es verdad que los Jajmei Sanedrín, sí, no tenían que practicar la brujería, pero tenían que saber cómo funciona. Tenían que saber cómo funciona. Tenían que ser expertos. ¿Por qué? Porque si ellos tienen que juzgar y a un brujo según la Torá hay que matarlo, entonces hay que estar seguro que lo que hizo es algo que merece que lo maten, según la Torá. ¿Qué? Si Hasbe Jalila lo que hizo, Ulay
parece brujería, o es casi brujería, o es parecido a la brujería, pero no es brujería, no lo pueden juzgar. Solamente cuando Jajmei Sanedrín están 100% seguros de que eso se define como una de las brujerías, entonces ahí ellos pueden aplicar la pena de la Torah. ¿Qué? La Gemara dice, según Rashi, que la necesidad de los Jajamim de saber cómo funcionan las brujerías es también saber cómo defenderse de ellas. Imagínense que están por juzgar a un brujo. ¿Qué va a hacer el brujo para salvarse? Brujería. Va a agarrar el muñequito, Najón, va a agarrar el... ¡Ay! Me dijeron que todavía existe eso, ¿no? Existe eso. Existe no Haití. No Haití. En Haití. ¿Ah, sí? En Haití hay mucho de eso. Brasil. ¿Ah? Brasil é lleno. Haití le aprendió a Brasil. Sí. Mas foram os franceses que colonizaram Los Haití. Depois os haitianos son la americanos. universidad de los brasileiros. Por isso só mandou as tropas. ¿Eh? Cuba. Sí, por eso Cuba, el Cuba y nombre, África. el nombre Cuba es y en África. hebreo. ¿Qué? señor. Cuba también. También, y África. El nombre es en hebreo. No, Jajamim dicen de que eso es lo que le regaló Abraham Avinu, ¿no? A sus hijos. a sus hijos, El ¿no? nombre del país es en hebreo. ¿Qué? Haití. Haití. Estuve. Ahí estuvo. ¿Qué? ¿Qué? Entonces, como de que si el Jajam no es experto en esto, entonces verdad que no puede juzgar en estas alajot como en muchas otras alajot, ¿sí? En toda alajá, el Jajam posek tiene que saber dos cosas. Tiene que saber la alajá y tiene que saber la realidad. ¿Sí? Como cuentan que cuando aparecieron ya hablé de esto algunas veces, cuando aparecieron las primeras refrigeradoras, heladeras, eléctricas, ¿sí? Entonces le fueron a preguntar a uno de los poskim grandes de la generación, a Rav Shlomo Zalman Auerbach, bueno, ¿qué? ¿Se puede Shabbat abrir, cerrar? ¿Qué pasa? ¿Hay luz? ¿Hay motor? Yo qué sé. Él dijo, mándenme un técnico para que me explique cómo funciona la heladera. Quiero ver de qué se trata, qué es la heladera, cómo funciona, qué es lo que hay. ¿Sí? ¿Qué pasa cuando uno abre, cuando uno cierra, cuando sí, que ¿no? Ya fue. Entonces, para poder emitir un psak halajá, hay que saber cómo funciona el aparato. Entonces, aquí también, hay que saber cómo funciona la brujería. También hay brujos que cuando van a hacer una mudanza en una sociedad, ellos no hacen la mudanza de la brujería de una vez solo. Ellos saben que la brujería tiene 5 partes para cumplirla. ¿Qué? Entonces él comienza con un poquito la mudanza, un poquito. Levante, Levante. Y ya quebra las piernas. Tiene nefesh, ruach, neshama, caja, funciona también. Los árabes ya enxergan que ya comenzó ¿Qué? la mudanza. ¿Todo? ¿Mejor? Te imagínense que hoy queremos renovar el Sanedrín. Entonces, primero hay que mandar una comitiva a Brasil para que aprendan cómo se hacen brujerías. Temos que hablar cosas buenas de Brasil. Haití, ¿verdad? Que los mandan a Haití. La fuente de la brujería es en Inglaterra. ¿A Inglaterra? Con la reina. ¿Ah, la reina? Murió. Que nunca estuvo en Israel, ¿no? ¿Sí escuché? Así, allá es todo del otro lado. Manejan por el otro lado, piensan por el otro lado. Allá todo es izquierda. Todo es torcido. Allá nació y ahí es la fuente. Ya, Que usted sepa. ya fe. Muy bien. Está Harry Potter. Veoinan Jochmata Kishuf Shayu Sanedrín. Que su piedra Muy bien. Hainu.
Chokhmat Shemot HaTumah, No es chiste. la No, es cierto, Chokhmah por eso está de la los película. nombres de la Tumah, Vidiat Inene Kohot HaMerkabah Tmea Bishmoteyem, y saber los aspectos de las fuerzas de la Merkabah impura con sus nombres, She'al Yadam Yifalu Balei Kishufim Peulot Binyanim Mishunim, que por medio de esos nombres van a poder actuar, ¿sí?, los brujos y influenciar y hacer sus actos y básicamente lograr lo que están buscando y hacer del burro una señora y una señora del burro y hacer eso es lo que hacen los hacen de serpientes varas y de varas serpientes. Eso es lo que hicieron los brujos de Paró. Mejor. ¿Como Bilam con la burra? No, eso lo hizo Hashem. Hashem lo hizo hablar a la burra. No, pero dicen que era su... No, eso es otra cosa. Ella hablaba con él. ¿Qué? Sí, Si fuera su... de cosas amorosas. Ah, Cadima. No Que se- como si fuera. Era. Era su compañera Era su compañera. nocturna. Eso era- Que Shemashvim Kohot HaTumah Bibchinat HaTov Shebo, y ese fue uno de los asesores, según Jajamim, uno de los asesores de Paró. Era un brujo. Paró Eran tuvo, tres. Paró tuvo tres asesores, Job, Yitro y Bilam. ¿Ok? Y uno de esos era este señor que Mira, tenía grandes fuerzas espirituales de la Tumah. Con él que algunas de ellas las adquirió de su burro también. קדימה. כשמשמיעים כוחות הטומאה בבחינת הטוב שבו, שישפיע בתוכו חיות לעשות נפלאות, הפך סדר כוחות הטבעים והמזלות. Sí, ya hablamos de esto, de que hay un sistema de cómo influenciar en las fuerzas espirituales, en los malachim. Hay algo que se llama Ashba'at malachim, que se les hace jurar o prometer a los ángeles o a las fuerzas de la Tumah, que Bibchinat HaTov Shebo, o sea, hay algo, una chispa que mantiene a esas fuerzas de Tumah. Que siempre hay que saber de que todo lo malo en la existencia no puede existir sino gracias a que tiene algo, aunque sea una chispa de Tov, de bien, porque si no, no podría existir. El mal absoluto no puede mantenerse, sino que siempre tiene que tener una chispa de Tov, y eso es básicamente lo que le va a dar la salvación. Shashpia betojo Jiut, que influencia en él la Sot Niflaot, y de esa forma puede hacer los milagros y las maravillas que suceden cuando uno sabe manejar esas fuerzas, en este caso la brujería. Efech Seder Kohot Atvaim Beamazalot. Y eso es lo opuesto al orden de las fuerzas de la naturaleza y de los mazalot, donde las cosas pierden su naturaleza, que Hashem, o como Hashem las creó. Vayen Etz Chaim Shar Klipat Noga Resh Perek Dalet, Vayen Etz Chaim Shar Klipat Mechamat Sheken Kava Borei Adon Kol Yitbarach, por cuanto que así fijó a Kadosh Baruch Hu Adon Kol Yitbarach Inyane Kochoteem Lemala, el asunto de sus fuerzas arriba, Mikojot Atvaim Animshachin HaKochavim HaMazalot, de fuerzas que parten de las estrellas, de los astros y de los mazalot, que Shalidei Ze Yeheve Kochan Lasot Peulot. Primero hay fuerzas espirituales que parten de los astros, de las dimensiones superiores, celestiales, y de que ahí el hombre puede actuar y esas energías se pueden utilizar para bien y se pueden utilizar para mal, para la Kedushá, y se pueden utilizar para la Tuma. ¿Qué? Eso es básicamente lo que nos enseña el Jajamín, de que siempre encontramos el concepto del pri, de la clipa, del fruto y de las cáscaras. Entonces, generalmente el fruto es el lado de la Kedushá
la pureza. Y la clipa, la cáscara, es la parte de la tuma. ¿Qué? En el, ¿cómo se llama? En el Sefer Tanya, en las muras de Chabad, dice de que hay clipot que son solamente rao, que son casi o absolutamente del lado del mal, y hay una clipa que se llama clipat noga, más de noga viene de una especie de luz, y esa clipa existe en Am Israel, y ahí vienen las midot, las cualidades. Eso es algo, una especie de chispa positiva que existe también en las cosas negativas. Entonces vemos aquí de que tenemos también fuerzas del mal. Como es sabido que cada fuerza y mundo, Akadosh Baruj Hu fijó en él esa fuerza, esa energía, para poder dirigir e inclinar esa fuerza y el mundo que tiene por debajo para todo lo que se dirija. ¿Por qué los keshafim, por qué las brujerías se llaman kishuf? Porque se conecta con una palabra que es ahasha. Se pronuncia muy parecido. Ahasha significa negar. ¿Negar qué? Jajamim dicen que a las brujerías se las llaman keshafim porque mahishim, porque niegan pamalia shel mala. Ellos niegan la existencia de la corte superior. ¿Cómo es el verbo? Leach hish. ¿Qué? Sí, por ejemplo, cuando se habla de las personas que no niegan el holocausto, se dice Mahishei Shoah o Mahishei Shoah. ¿Qué? Entonces, la brujería es una fuerza contraria a aquello, A la verdad. a las fuerzas de la naturaleza que Hashem maneja. ¿Qué? Pamalia Shel Mal es como la corte suprema divina que maneja todas las fuerzas de la naturaleza de una forma, y vienen las fuerzas de la Tumá y ¿qué quieren hacer? Quieren cambiar eso. Quieren hacerlo diferente. ¿Qué? ¿Mejor? ¿Qué? Eso es lo que hace ¿qué? Eso es lo que explica el Sefer HaChinuch y otros, que por eso está prohibido hacer kilaim. ¿Por qué está prohibido mezclar, hacer diferentes tipos de mezclas? ¿Mejor? Está prohibido mezclar especies de animales. Está prohibido mezclar diferentes tipos de siembras. Y está prohibido mezclar ropa, mejor, lana y lino, lama. Porque cada uno, si tú agarras el toro y al burro y los mezclas, entonces el toro manifiesta una fuerza de la existencia y el burro otra, y tú los mezclas, entonces estás aquí haciendo una ensalada de las fuerzas divinas. O un judío que se casa con un goy, mejor. Al contrario. ¿mejor? Están creando animales. ¿Mejor? O la mamzerut, o yo qué sé, todo el tipo de las relaciones prohibidas, o las fuerzas animales, o las fuerzas vegetales. ¿Qué? Entonces todo eso ¿qué es? Eso es agarrar los Kojot Teva y manejarlos de una forma que provocan confusión, que provocan una mezcla que contradice la naturaleza de la existencia.
Mabul. Esto es de que dice en Isaías que Hashem no fez el mundo para que viva en lo caos. Eles estão tentando criar lo caos, de criarlos נכון, נכון, a desorden. נכון, בדיוק, נכון, נכון. Por eso el Maral de Praga, cuando en su libro, en uno de sus libros, él escribe que cuál es la definición de la Torah, qué es la Torah, a Torah y Seder Haolam. Él dice, la Torah es lo que le da orden al mundo. La persona que está en la Torah está en orden, y la persona que no, ¿en dónde está? En el desorden. Desorden. Entonces todo lo que contradice la Torah provoca desorden en la existencia, y eso es lo que provoca luego todos los problemas y todas las beayot. ¿Qué? Como de que él habla ahí de un orden rujaní, espiritual, pero ¿qué? Y lo que dijeron ahí en la Gemara, que las brujerías contradicen lo que está organizado y dirigido por la corte superior nombrada por Hashem, que son las fuerzas que Hashem creó para dirigir al mundo y a la naturaleza, etc. רצה לומר שרק סידור כוחות הפמליה של הכוכבים והזלות קבע בורא יתברך כוח וכוחות הטומאה שיהיו יכולים להופכם. ¿Cómo es posible que esto suceda? ¿Cómo puede haber algo que pueda invertir el orden de cómo Hashem creó a la existencia? ¿Cómo es posible? ¿Ah? Este es el sitio donde hay Bechira Hofshi. ¿Qué? Tiene que haber eso. Tomeret. Es obligatorio. O sea, la pregunta es hasta dónde llega ese siempre es el punto, ¿sí? Hasta dónde llega la Bechirá. Entonces, la Bechirá tiene también un límite. ¿Por qué? Porque Akadosh Baruj Hu está por encima de la Bechirá. ¿No? Entonces, elección, libre albedrío, Bechirá. Entonces dice, Sheraxi, o sea, ¿qué quiere decir esto? ¿Qué quiere decir de que la brujería contradice a la corte superior? ¿Qué significa este concepto? Sheraxi dur kojota pamalia shel kojavim amazalot, que solamente el orden y las fuerzas de cómo se manejan las fuerzas en la existencia, ¿sí? Que Hashem entregó que hilo en manos de sus ministros o de sus criaturas, ¿sí? Apamalia shel kojavim amazalot, la corte de las estrellas, de los astros, fijó a Kadosh Baruj Hu y decidió Koach bekojot hatumá, le dio fuerza a las fuerzas de la tumá, sheyu yecholim leofcham. O sea, las fuerzas de la tumá tienen algo metafísico para poder cambiar lo físico. ¿Qué? Esa es la... ¿Qué? Si el Rambam estudiara esto, yo creo que él lo llamaría al Rav Chaim de Volozhin y le diría, mátame de ver, ¿qué estás diciendo? No, What are you talking about, Willy? ¿Qué estás hablando? Yo he rezado al cielo para que me explique, porque yo sé que Rambam lo dijo por algo. Por alguna ¿Verdad que lo razón dijo? que él tiene. ¿Verdad que lo Yo dijo? quisiera ¿Verdad saber, que lo dijo? porque ¿Verdad? ese no es bruto, él sí sabe que... Rambam, que Hazbe Jalila. Hazbe Jalila. algo dijo. Cada Yo palabra no del lo Rambam entiendo a él. es oro puro. Sí, pero no lo entiendo. אבל לא שבכוחם לשנות חס ושלום מסדר הפעולות הקדושים של כוחות המרכבה הקדושה. זאת אומרת, la posibilidad de influencia de estas fuerzas de la Tumá tienen un límite. ¿Sí? Ellos pueden llegar a influenciar hasta un cierto nivel en las fuerzas de la existencia. Pero no que puedan, Hazbe Jalila, cambiar
el orden de las peulot, ¿sí? De los actos santificados de las fuerzas de la Merkabah Akdosha, de la carroza santificada. Ve'adraba, que se mashvim otam shemot shel kochot akdusha mimele kerega mitbatel kol enei peulatam legamre. Y no solamente eso, sino también al contrario, que cuando ellos utilizan ese sistema de los juramentos con los nombres de las fuerzas de la Kedushá, Mimele inmediatamente mitbatel se anula todo el asunto de su posibilidad de actuar. ¿Qué? Sotomeret, por un lado, la energía de la brujería puede influenciar de alguna forma sobre la naturaleza, pero la energía espiritual de la Kedushá somete a la energía espiritual de la Tumá. Najón es que la Tumá tiene una energía espiritual, pero cuando esa energía tiene que enfrentarse con la Kedushá, siempre la Kedushá tiene más fuerza. Como los magos de Paró y Moshe. בדיוק, נכון מאוד. נכון מאוד. כן, נכון. וכמו שכתוב, בתיקון י"ח, דינן דידים בקליפין עבדין ומה בשמן ובהביות דקודשא בריחו וכו'. Aquellos que conocen cómo funcionan las cáscaras, las clipot de la tumá, עושים השוואה בשמות ובהביות של בריחו לאלה הקליפות ומבטלים הגזרה. זאת אומרת, los que saben cómo funcionan las fuerzas de la impureza, saben cómo sobreponerse por medio de las fuerzas espirituales de la pureza para someterlas y vencerlas. ¿Qué? לעיין את חיים בפרק על כיוון שאין הכוח שלהם מעצמם חס ושלום כי אינות מלבדו יתברך בכל הכוחות כולם, וגם כשבאמת הלא הכל מלא רק עצמות אחדותו הפשוט יתברך ואין עוד מלבדו שום מציאות כלל, כוח כלל, לא כוחות הטומאה ולא שום כוח בשום עולם נברא כלל, זהו שאמרו אין עוד מלבדו אפילו כשפים. כן? טוב, y eso es lo que estamos diciendo aquí, y está dicho por el Aria Kadosh, que no hay fuerza en la Tumá en sí misma. La fuerza que tiene la Tumá es una fuerza que Hashem se la da para que ellos puedan actuar. Hashem decidió que también tiene que haber una fuerza negativa en el mundo, como van para la elección, para que haya enfrentamiento entre las fuerzas. ¿Quién? ¿Y por qué tenemos que decir así? ¿Quién os milvadó itbaraj bala kojot kulam? ¿Por qué? Porque no hay más que Él. Él es el dueño y Él es el Señor de todas las fuerzas del mundo. Pero eso significa que también esas fuerzas negativas de la Tumá están bajo su control. Veganshi, además, a lo akol male rakatzmut achduto, alei enot milvado, no hay más que Él, todo lo llena Él. ¿Qué? Entonces, cuando yo digo que ein od milvado, que no hay más que Él, eso significa que lo kojot tumá, que no las fuerzas de la tumá y ninguna fuerza de todas las criaturas básicamente tienen una existencia por sí mismas. Y eso es lo que dice el pasuk, en ot milvado afilu kshafim. No hay más que Él. ¿Qué es no hay más que Él? Nada, no hay más que Él. Klum, shum davar. Afilu, esas fuerzas que aparentan ser fuerzas de impureza, que contradicen o que van en contra de Hashem, Bejolofen, siempre vamos a llegar al punto de que la unicidad superior de Hashem está por encima de todo y es como si todo lo demás básicamente no tendría existencia por sí misma. No, acá, señores. Grave, esto también es este poder que hay en el mundo,
que es apenas una parte de Hashem, que los feiticeros utilizan. ¿Qué? También es una forma de probarnos, porque está en Devarim 13 que dice que cuando hay soñadores, Cuando viene un profeta falso, ¿no? para probar que ¿No me dio? A ver si vas detrás de ellas, ¿no? Ya está bien. Tov, señores, la píldora de Shmirat Lashon, Shara Zehirah, Perek Het, capítulo 8. El título de este capítulo es Yevuar Bo Godel Onsho Ba'olam Hazeh. El gran castigo de este pecado en este mundo. Gam nigra al yedei ze mimadregat min enoshi shelo ad shehu garua yoter mikelef. Miren, en esta parsha, la parsha anterior, ¿no? Cuando fue la Makat Bejorot, cuando fue la plaga de los primogénitos, La número 10. Entonces, ¿qué dice ahí respecto a los perros? ¿Qué dice la Torah? Que no ladraron. ¿Ah? Que no ladraron. Que no. ¿Ah? Que no ladraron. Que no ladraron. Que no ladraron. Lo dijeras, ¿qué le yo no? Los perros lograron controlar su lengua. Entonces, el que no logra controlar su lengua y habla la zona ra es peor que, es peor que un perro. ¿Qué perro? Guau, guau. ¿Cómo se dice perro? Cachorro. Cachorro. Ah, Cachorro. Pero cachorro es el chiquito. Es el filio. Cachorro es el filio. Mas aí o português indígena é todo En general. em general. ¿Ya? Gam nigrali de zemi madrigat min enoshi shelo. La persona que habla la Shonará está rebajando su nivel y su categoría de humanidad. Com certeza. Só traz coisa ruim. Atsheu garua yoter mikelev, hasta que se transforma en peor que un perro, que un cachorro, que Moshe Amru bipsachim. Como dijeron Jajamim, כל המספר לשון הרע, ראוי להשליכו לכלבים. Todo aquel que habla לשון הרע es merecedor que lo tiren a los perros. ¿Cómo que sabes? ¿Ah? Pero aí vai ser amistad. ¿Qué? Ahí va a ser amistad. Shenemar, ¿Quién dice ese comentario? la Gemara. La Isabel se la comió a los La perros. Gemara dice, en Daf Kuf Yut Het 118. ¿Y de dónde aprende eso la Gemara? Porque Pasuk dice, Lotisa Shemashav, o sea, no eleves tu escucha en vano, no escuches la zona. La Shonarra, Ukribe Lotasi, Samichle la Kelev Tashlichunoto. Y luego dice la Torah y habla de que cuando hay una nevela en el campo, una nevela, un animal muerto que no se le hizo bien la shejitá o un animal taref, hay que tirarlo al kelef, al perro. O sea, ¿por qué tienes que mandar a uno que habla la zona ra con los perros? Gatam pashut. El motivo es simple. כמו שכתב המהר"ל מפראג, כי הכלבים היו שומרים את עצמם בעת הצורך מלהחריץ לשונם. Porque los perros lograron cuidar sus lenguas en momento de necesidad, como el ejemplo que les acabo de dar. ולכל בני ישראל לא יחרץ כלב לשונו. O sea, a ver, ¿alguien me puede explicar cuál es la grandeza de los perros que no ladraron en ese momento? Que no, guau, guau. Lama. Em português também. ¿Cuál fue? Su mérito. ¿Cuál es el mérito de los perros en ese momento? Bueno, ¿ah? controlarse. Controlar su língua. No, pero quiero... ¿Por qué Dafka? ¿Y por qué no dice que ¿Por qué los tuvieron que gatos, controlar? por qué no hicieron No, nada? pues. Yafé, Seder. ¿Por qué los Azot Shela. Los Seder, perros Abalá, antes de los gatos, no de los perros. ¿Cuál es el mérito de los perros en ese momento? Respeto. Cuando Hashem está enviando la Maká, Como respetar, aceptar. respetar a Hashem, aceptar. que no decir. no llorar, no quejarse. ¿Ah? ellos salieron por la puerta de los perros? Israel tenía puertas con animales guardando para que no... Guardianes. ¿Quién?
Entonces Israel salió por la puerta de los perros. Cuando se escapaba alguien, el animal hacía ruido. En este caso, los perros se quedan calladitos. Pero Por aquí eso hacemos el Torah pero eso todavía no explica, porque eso es en la escapatoria, cuando yo ya estoy por salir. Pero aquí estamos hablando del momento que murieron los primogénitos. Porque es importante que los perros no ladren en el momento de la muerte de los perros, de los primogénitos. No Serra, pero en México, no sé, Fernández, mi madre en paz descanse, decía que cuando alguien va a morir o muere, los perros ven, empiezan a aullar y anuncian. Y en este caso no hicieron. Mas eu, a minha avó dizia isso. Sí, has oído. Começa Aullar. Então, isso grandeza foi não avisar os Mitzraim que estava vindo su punição. Que se está por morir. ¿Qué? ¿Qué fe? Aceitaram. Yo pensé, Ulay, de que podemos decir que el perro es, ¿no? Dicen que es el animal más cercano al hombre. ¿No? Por eso se llama Kelev. Kelev. Por el corazón. ¿No? Allá, entonces, aparentemente, en ese momento, el perro tiene que demostrar su sentimiento de dolor hacia su amo, hacia su dueño. ¿Y qué pasó? Pasó que en el momento que Akadosh Baruj Hu decide acabar con los primogénitos de Egipto, el Kelev sabe que ahora no hay que tener simpatía con esos primogénitos, sino que ahora hay que acatar la orden divina, la orden de Akadosh Baruj Hu, y por eso ahora no es el momento de que nosotros ladremos o expresemos un cierto sentimiento de dolor o de angustia por la muerte de nuestros dueños, ¿sí? De nuestros... Jolofen, eso es lo que hicieron los perros. Lo hayan hecho por este motivo o por el otro motivo. Entonces, esto es una especie de... Bueno, no es algo que el perro lo hará o lo hace con raciocinio, porque los animales no tienen segel en ese aspecto. Pero caniré que tienen una especie de instinto, ¿no? Que les permite saber cuándo tienen que ladrar, cuándo no tienen que ladrar. Y en este momento ellos supieron de que eso es lo que tienen que hacer, que tienen que mantener silencio. ¿Qué? Entonces, afilo el perro tiene momentos que sabe que él tiene que mantener el silencio, como sucedió en Mitzrayim. Y tú, que fuiste creado con Segel, no tienes ni la fuerza de poder controlar tu palabra y hablas la Shonara. Odita Barajin, así también dice en la Gemara en Masejet Terajin, Marab Hizda, Mar Ukba, Kola Mesapera Shonara, Raúl Esaklok que Beemen. La persona que habla la Shonara es merecedor que la piden con piedras. Tiv baja oto atzmit, tiv atam, tzamtu babor, chayai, veyadu, eben, bi. Entonces, Kitsu. Entonces, el que quiere que no lo consideren peor que los perros, entonces que cuide su boquita. Dime.